El Brexit es una oportunidad histórica para corregir los tres grandes problemas que plantea Gibraltar. El primero es el contencioso histórico. Gibraltar es una colonia, algo no muy acorde con el siglo XXI. El segundo es el restablecimiento de la legalidad internacional en los términos establecidos por las Naciones Unidas, que ordenan la descolonización mediante negociación entre los dos países. Y el tercero es la dependencia del campo de Gibraltar del Peñón, cuya renta per cápita es 6 veces superior. Esto lo decía el exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. Hoy hablamos del Brexit. Bienvenidas a Fort Apache. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos del Brexit, hablamos de Gibraltar. Para ello contamos con 6 invitados a mi izquierda. Manolo Monereo, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Pablo. Gerardo Pisarello, bienvenido a Fort Apache. Muchas gracias. Contamos también con Lola Albiach, bienvenida. Gracias por invitarme. Eva García Semper, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Hermenegildo Altozano, bienvenido una vez más al programa. Muchas gracias. Y cierra la mesa Beto Vázquez, gracias por venir. Gracias. Enseguida empezamos a disparar nuestras flechas, pero antes, como siempre, en el punto de mira. El Brexit ha forzado a Reino Unido a pactar con España el mayor acuerdo bilateral sobre Gibraltar en más de una década. Los gobiernos español y británico han firmado 4 memorandos de entendimiento sobre las áreas más conflictivas en la relación con el Peñón, que entrarán en vigor en el momento del divorcio británico. Además, los 27 socios de la Unión y la Comisión Europea han reconocido de manera solemne que jamás firmarán un acuerdo con Reino Unido que incluya al Peñón en su ámbito territorial. Esta noche, en Fort Apache, analizamos la situación de Gibraltar de cara al Brexit. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. Parece que Theresa May no va a tener la mayoría en la Cámara de los Comunes. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Yo creo que lo normal será que tengamos elecciones en Gran Bretaña lo antes posible, ¿no? Tengo esa impresión. Porque Theresa May no solamente es que no tiene claro que tenga mayoría, es que ha jugado sucio con su propio partido, ocultando la información, que se ve obligada ahora a dar esa información y encontrándose de que el tipo de negociación que ella ha llevado no es el que ella ha vendido y se parece poco al que ella ha dicho en las cámaras de los comunes que había hecho. Es decir, estamos en una dificultad muy seria. ¿Puede dentro del propio Partido Conservador tener ella la mayoría, o alguien tener la mayoría frente a Theresa May? Lo dudo mucho. Yo creo que vamos a elecciones generales en Gran Bretaña, lo creo sinceramente, y creo que uno de los problemas de fondo de ese debate será de nuevo el tema del Brexit, ¿no? Con una posición ambigua, calculadamente ambigua, de Corbyn sobre el tema, ¿no? Gerardo. Bueno, uno tiene la impresión, ¿no?, de que el Brexit es un episodio más del gran desorden europeo y por lo tanto la impresión es casi que pueden pasar cualquier cosa, ¿no? Efectivamente podríamos tener elecciones anticipadas, pero podrían aparecer fuerzas, digamos, muy diferentes en esto, ¿no? El día 12 me parece hay convocada una manifestación donde aparece un señor que se llama Tommy Robinson, ¿no?, de la extrema derecha, que nos hace acordar a lo que está pasando en el mundo, denunciando la traición de May. Por lo tanto, puede pasar eso y, como decía Manolo ahora, yo creo que es clave cuál va a ser la reacción del Partido Laborista, que está muy dividido, digamos, en este tema. Corbyn mantiene una posición, digamos, de equilibrio, pero son fuertes, digamos, quienes querrían un segundo referéndum y siguen siendo fuertes quienes consideran que hay que respetar el voto popular, ¿no? Por lo tanto, allí yo creo que el reto de la izquierda, sobre todo, es conseguir que una eventual derrota de May sea vista como parte de una revolución democrática que no le deje salir a la extrema derecha. Lola. Quizás hay que recordar que todo esto empezó porque había un primer ministro conservador llamado David Cameron que, viendo que le había salido bien la jugada de convocar un referéndum para calmar las ansias de una relación más independiente de los escoceses, pues quiso hacer lo mismo con la división profunda que había en el Partido Conservador respecto a la relación con Europa. No solo le salió mal la jugada, sino que metió al Reino Unido y en parte al resto de Europa en un gran lío.
Este lío lo ha capeado la señora Theresa May, que le llaman Maybe, claro, y entonces ha intentado contentar a todos, eso es literalmente imposible, y Reino Unido está hoy mucho más polarizado y dividido que antes. No solo el Partido Conservador, también el Partido Laborista. El mejor acuerdo será que no haya ninguno y que sigan dentro de la Unión, y que en todo caso mejoremos a Europa, el funcionamiento de Europa. Eva. Bueno, yo creo que el problema ya no solo fue el de Cameron y buscar solucionar eso, sino que la Unión Europea hace tiempo que los partidos no mayoritarios han venido reclamando, y entre ellos también el Partido de la Izquierda Europea, que esos mecanismos se pusieran antes, que ya se supiera de antes cómo salen los países si quieren salir de la Unión Europea. Haber tenido eso clarificado habría ayudado mucho en este tránsito. Yo creo que, sobre todo a partir del martes, se vaya a visibilizar claramente la ruptura social y política que hay en Reino Unido, y no sé qué puede pasar. Yo no soy tan optimista, no creo que haya elecciones, teniendo en cuenta que el 30 de marzo ya tienen que tener ese inicio para el periodo de transición. Me parecería raro que hubiera elecciones y además un nuevo acuerdo sobre la mesa que refrendara. Entiendo que sería un segundo referéndum quizá la mejor manera, pero en cualquier caso me parece que va a ser la peor salida posible. Soy bastante poco optimista, creo que iremos a un hard Brexit. Hermenegildo. Yo creo que es un error interpretar la política británica en clave española o en clave europea. Es decir, en primer lugar, el primer ministro no tiene facultad para disolver las cámaras. Es decir, es el Parlamento el que tiene que acordar la disolución, con lo cual Theresa May ya puede decir lo que quiera, podrá dimitir, podrá venir otro. Ocurrió en su momento con Margaret Thatcher y con John Major, y ahí no hubo convocatoria de elecciones. Yo creo que el escenario es bastante complejo por lo siguiente, porque en primer lugar, hacer los partidarios del Brexit duro no han visualizado todavía cómo sería un gobierno que tenga que administrar un Brexit duro. Es decir, un Brexit duro significa perder 10 puntos, es lo que calculan los expertos, de PIB de manera inmediata, y gestionar eso es mucho más complicado que gestionar. Yo creo que lo que va a haber es un alargamiento del periodo transitorio. Vamos a asistir a una prolongación del periodo transitorio y a darle patada hacia adelante a ver qué es lo que ocurre. Beto. Yo también creo que eso es la tendencia esa, porque la verdad es que están todos descolocados. O sea, si May está en una mala situación y el martes tendrá una derrota fija, de mi punto de vista, yo creo que los demás, tanto el Partido Laborista y la extrema derecha inglesa también no saben muy bien por dónde dar los tiros. O sea, como comentaba Hermenegildo, ellos sí que quieren el Brexit duro, pero no saben cómo hacerlo y tienen mucho miedo de que eso pueda generar un lío mucho más profundo. Y los defensores del Brexit duro están divididos. Hay desde UKIP, cada vez más fragilizado, pero sí hay la gente de Boris Johnson, pero también yo creo que hay la gente de Tommy Robinson, como decía Gerardo, que son los tres cachorros de Bannon en Reino Unido, que por ahí saldrá la cosa. Os quiero preguntar específicamente por la situación del Partido Laborista. Un Partido Laborista con un líder inimaginable hace cierto tiempo, digamos casi que podríamos decir que inimaginable desde la Segunda Guerra Mundial o incluso antes. Una figura como Jeremy Corbyn, que inicialmente parecía que estaba condenado al fracaso y que, sin embargo, parece que cada vez se consolida más como alguien que tiene muchas posibilidades de ser el futuro primer ministro. Y, sin embargo, el Brexit, digamos, atraviesa las contradicciones de los laboristas. Hay un voto urbano favorable a Corbyn, que votó claramente a favor del Remain, pero, sin embargo, digamos, el Reino Unido interior, que tiene que ver con bases muy importantes del Partido Laborista y en particular de voto obrero, es un voto que digamos es contrario al Brexit. ¿Cómo pensáis que esto puede operar en el Partido Laborista? Con habilidad, es decir, con inteligencia. Es decir, creo que es con mucha habilidad intentar gobernar la contradicción interna, ¿no? No veo otra posibilidad. ¿Por qué digo eso? Porque yo creo que el programa de hoy que tiene Corbyn es seguramente el programa más de izquierda de toda la Unión Europea. Es el programa más coherentemente socialdemócrata. Ya no es Unión Europea. Sí, pero más coherentemente, digo, en comparación con los demás, más coherentemente socialdemócrata, y creo que su agenda nacional está en el centro de su debate.
y que el tema internacional lo va a gobernar en función de sus intereses nacionales. No olvidemos que ellos no han estado en el euro nunca, y eso es lo que realmente te agarra, te somete a una disciplina. Ellos nunca han tenido eso, y que además siempre han tenido un amplísimo margen de maniobra en su política económica y social. Yo creo que ellos lo que van a hacer es priorizar su agenda económica, intentar resolver los problemas internacionales con habilidad y sobre todo con la Unión Europea, y sobre todo que no los dividan. Es decir, la clave es cambiar el país y ya veremos qué pasa en el futuro, ¿no? Así lo veo yo, más o menos. Beto y Hermenegildo. Yo creo que hay, o sea, como decía Manolo la otra vez, o sea, hay efectivamente una ambigüedad calculada de Corbyn con el tema del Brexit, porque sabe que asumir un segundo referendo como bandera ahora mismo a él como un líder nacional sería un problema, a diferencia del alcalde de Londres, que aunque pueda tener posiciones en todas las demás agendas más conservadoras que Corbyn dentro de los laboristas, con el tema del Brexit, o sea, ha asumido una posición, ha levantado la bandera por llevar adelante sí una propuesta de un segundo referendo, porque claro, desde la alcaldía de Londres es más fácil defender eso que desde una posición estatal. Yo creo que Corbyn se mantuvo donde está por las bases más de una vez, intentaron derrumbarlo más de una vez, y mientras tengan los diputados que tiene, o sea, tendrá mucha dificultad de tener una posición un poco más unificada. Y además hay variables que desde fuera van a influir en todos los actores, como decíamos, o sea, ante la incertidumbre, nadie sabe muy bien cómo parece alguna realidad de otros países de Europa, nadie sabe muy bien cómo definir su discurso, hasta qué punto asumir una posición u otra, y eso pasa dentro de los Tories, pero pasa dentro de los laboristas y la propia extrema derecha. Están todos intentando medir el discurso, hacer encuestas, entender cómo el electorado se va a comportar. Nadie tiene una posición muy cerrada ni una hoja de ruta definida. Hermenegildo. Es que el Brexit triunfó en el referéndum del Brexit. Londres fue donde mayoritariamente salió el remain, el permanecer. Es decir, por eso ser alcalde de Londres y enarbolar la bandera a favor de la permanencia en la Unión Europea no tiene ningún mérito. Pero lo que ocurre en Inglaterra o en el Reino Unido es que, primero, los diputados que apoyan a un gobierno tienen una libertad de la que carecen en otros sistemas parlamentarios, porque son listas abiertas, circunscripciones unipersonales. Mire usted, yo me debo a mis constituencies, a los que me han elegido, abro mi oficina los martes y los jueves de 6 a 8 y aquí viene a verme todo el mundo de mi circunscripción a contarme sus problemas y yo los tengo que resolver. Así funciona. Luego hay otro elemento que es que se cree en lo de la democracia. Es decir, el hecho de que Brexit means Brexit no es una butad, es que dice, oiga, es que aquí hemos votado y ha salido Brexit, entonces yo no tengo otra alternativa en este contexto que seguir adelante con el Brexit. Y esa misma percepción también está percudiendo las filas del Partido Laborista. El Partido Laborista no es un bloque, igual que el Partido Conservador no es un bloque. Hay diputados del Partido Conservador que siguen siendo diputados recién dimitidos como ministros, y hay miembros del Partido Laborista y diputados del Partido Laborista que votarían con el Partido Conservador en determinadas iniciativas. Con lo cual, yo el escenario que veo es que si hay una victoria de un Partido Laborista con un Brexit duro, con unos aranceles comunitarios impuestos a las exportaciones británicas del 10%, con una caída del Producto Interior Bruto del 10%, me parece a mí que va a ser un gobierno laborista como el de James Callaghan, que va a abrir el paso a una Margaret Thatcher durante 20 años. Exactamente, ya hubo precedentes de algunas figuras como Corbyn. Yo creo que Corbyn más bien, o esta situación del Partido Laborista, es el resultado, y les ha costado Dios y ayuda a remontar, del desastre que dejó Tony Blair. Eso es así. O sea, el periodo del gobierno de Tony Blair, que recordemos era un primer ministro laborista, que les lleva una guerra en Irak, sin qué ni para qué, uña y carne con el George Bush, que además inventó eso de la tercera vía, que era insertarse en la globalización y no sé qué, pero luego se ha demostrado que la globalización era una corriente que había que gobernar y ordenar. O sea, él se limitó a coger toda esa desregulación que venía de la Thatcher, reordenarla un poco, pero poco más. Entonces yo creo que ese desastre que dejó les ha costado muchísimo remontarlo. Entonces Corbyn es un poco el resultado de eso, pero también el resultado de esa desafección que ha llegado a haber y ese cabreo en esas zonas industriales que han quedado tan
desarboladas en el cambio productivo que está habiendo. O sea, cuando fábricas insignes de Liverpool terminan siendo compradas por chinos, o la mayor empresa de aluminio termina figurando un señor de la India como propietario, ¿no? ArcelorMittal. Entonces, frente a eso hay una reacción de retorno a la patria y a la más chica de todas, que es lo local, y entonces el Partido Laborista ha intentado navegar en eso, remontar, rehacer, hacer que se olvide a Tony Blair y todo lo que supuso, y al mismo tiempo capitalizar ese descontento. Pero yo creo que lo están haciendo en el peor sentido posible, es decir, el Partido Laborista tradicionalmente ha sido el partido más internacionalista que ha habido en toda la historia. Entonces esto de volvamos a la nostalgia de la Inglaterra imperial cuando la revolución industrial no funciona, a mi modo de ver. O sea, el rechazo a Europa, cuando sí, habrá muchas cosas que funcionen mal en Europa, pero se trata precisamente de hacer que funcionen de otra manera, con un componente, con un pilar social que todavía no existe o existe muy poco. O sea, que el Partido Laborista británico no juegue ningún papel en eso y llame al retorno a las fronteras, a mí me parece un desastre. Eva. Yo no creo que esté jugando ese papel tan claramente. O sea, en sus bases tiene de todo y lo que está planteando ahora mismo es la salida democrática, que hable la gente, otras elecciones o que haya un segundo referéndum. A mí lo que me preocupa de eso, y creo que es una buena estrategia, pero es una estrategia a corto plazo que te permite ganar tiempo. Pero llega un momento que hemos tenido algunos ejemplos cercanos en España, ¿no? Tú puedes decir sí que hable la gente, o sea, estamos dispuestos al marco de negociación, pero llega un momento que tienes que plantear medidas y yo creo que ahí es donde lo va a tener muy difícil. Al final lo que le está ocurriendo a Corbyn ahora es lo que toda la izquierda europea creo que no queremos enfrentar, que es el propio reconocimiento de las propias bases de las organizaciones que decimos, dentro de esta Unión Europea es imposible, ¿qué hacemos? ¿Reformamos o reforma revolución? ¿O nos salimos de aquí y punto? Y salirse de aquí punto es muerte inmediata, que intentar remodelarlo pues te puede salir bien o te puede salir mal. Pero que ese es el gran debate, el que tenemos toda la izquierda. Lo que pasa es que Corbyn lo tiene mucho más acelerado, está intentando ganar tiempo, pero le puede salir mal también. Yo entiendo que habría que abrir el escenario en el caso de Corbyn y decir, vamos a ver, la mitad del programa efectivamente es el más de izquierdas que hay, la mitad del programa no lo podemos llevar a cabo dentro de la Unión Europea. Pues pensemos si lo que queremos en esta organización, el programa que han votado, es el que se va a poder desarrollar o es que directamente hemos decidido salirnos. Yo creo que Corbyn eso no lo resuelve y si no lo resuelve pronto le puede saltar también el Partido Laborista. Gerardo. Bueno, yo creo que el desafío de Corbyn obviamente es tener una estrategia que impida, ¿no?, la ruptura entre sus bases. Entonces, me parecía interesante lo que decía Owen Jones ahora hace poco. Él explicaba, nosotros votamos por el Remain, aún siendo muy críticos con la Unión Europea y con sus políticas. Claro, pero una vez que votamos y se vota a favor del Brexit, lo que no podemos hacer es justificar que el voto popular, como decía Hermenegildo, no sea reconocido. Porque en eso estaremos de acuerdo tanto personas que estábamos con el Remain como personas que estaban a favor. Y eso se vería como una especie de truco de las élites para negar ese voto popular. Por lo tanto, lo que dice Owen Jones es, de momento, dice lo que tenemos que intentar, como un mal menor si se quiere, es buscar un Brexit lo más social y lo más antisenófobo posible. O sea, un Brexit lo más internacionalista posible en la línea que tú decías. Y él dice, yo no descarto la posibilidad de un segundo referéndum, pero un segundo referéndum no se puede conseguir con banderitas de la Unión Europea y las clases medias manifestándose en Londres. Es decir, si los laboristas queremos que haya efectivamente un segundo referéndum, eso tiene que ganarse con movimientos de base, tiene que ganarse discutiendo con la gente que votó a favor del Brexit, gente de clase obrera que se sentía precarizada, que se sentía afectada por esas políticas, y conseguir hacerlo. Yo creo que ahí va a ser clave un poco lo que decía Manolo, que lo que pueda primar pues sea, por un lado, esa agenda social, que es una agenda enormemente potente, una agenda nacional que es clara, y buscar alguna línea estratégica que permita que quienes estaban con el Remain y quienes estaban por el Exit dentro del mundo laborista puedan hacer campaña juntos. Una posibilidad sería eso, que una crisis del gobierno May pueda ser capitalizada en ese sentido, ¿no? Porque lo que no puede pasar es que sea la extrema derecha británica, como está pasando en muchos sitios de Europa y del mundo, la que quiera capitalizar el malestar generado por las promesas incumplidas del Brexit, que era, se va a producir el Brexit y el Reino Unido será feliz. Bueno, esto no ha pasado tampoco. Pero ¿quién va a capitalizar eso? Pues ya hay una extrema derecha que lo que está diciendo es que Theresa May no ha sido lo suficientemente nacionalista
en la defensa de los intereses del Reino Unido y que por eso no se está funcionando. Si esa extrema derecha capitaliza el discurso anti-establishment, el laborismo está perdido. Entonces ahí yo creo que el reto está en encontrar, ¿no?, esa agenda social que permita un puente entre esos dos sectores y que permita que la extrema derecha no se apropie de ese discurso. Yo creo que la definición del papel, entre comillas, europeo de Gran Bretaña va a depender mucho de esa agenda social. Es decir, unificar de nuevo, entre comillas, la integración con un avance de las políticas sociales y de la propia soberanía del país. Puede parecer una contradicción, pero no creo que lo sea en el caso británico. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña no está en el euro. Es decir, el margen de maniobra de Gran Bretaña con respecto a España, por ejemplo, o con respecto hasta a Bélgica, es mucho más grande que nos podemos imaginar. Y ellos han implementado esa autonomía, la han trabajado sistemáticamente para no perder soberanía. Es decir, por eso los laboristas fueron muy cautos en el tema del Brexit. ¿Por qué? Porque sabían que una gran parte de sus políticas, de comillas, de izquierda, tendrían dificultades, pero no serían como las que haríamos nosotros, imposible. Es decir, ellos sabían que con su City, con sus programas de reindustrialización, con sus propuestas de restablecimiento del estado del bienestar, sabían que eso tendría un gran consenso social, que iba a tener dificultades con la Comisión Europea, seguramente, pero que eso no podía llegar al bloqueo. El problema nuestro es que a nosotros es el bloqueo. Es decir, lo que está ocurriendo ahora mismo, y lo están sufriendo Italia, y por cierto, España, que no se está diciendo nada, pero que han vuelto a decirnos que no están de acuerdo con las cuentas, es que te bloquean. Eso ya no puede ocurrir por una razón muy simple, porque tiene moneda propia y política fiscal propia. A Portugal no le han bloqueado nada. Y ahí están felices de la vida. Bueno, nos tenemos que ir a Zapping y después volvemos con Gibraltar. Adelante, vídeo. Theresa May y su gobierno dicen que no hay ningún plan B al acuerdo de divorcio alcanzado con la Unión Europea si lo rechaza el Parlamento. Este año no hay plan B. Está claro que el Parlamento no aceptará que no haya acuerdo y eso significa que la puerta está abierta para una mejor alternativa. En relación con la salida del Reino Unido, perdemos todos. Sobre todo quien pierde es el Reino Unido. Pero en relación con Gibraltar, España gana. Los 27 líderes europeos aprobaron oficialmente el acuerdo del Brexit en una cumbre extraordinaria en Bruselas. Aceptamos barco. ¿Como animal acuático? Sí. Estas declaraciones políticas no tienen valor legal alguno. Las previsiones de los servicios económicos del gobierno publicados hoy no tienen sentido porque no hay un acuerdo real a seguir, solo una lista de deseos de 26 páginas. Sin embargo, el canciller dijo que su trato dejará a la gente peor. ¿Está de acuerdo la primera ministra? Este es el mejor acuerdo disponible para los trabajos y la economía. Nos permite honrar el referéndum y realizar las oportunidades del Brexit. Este análisis no muestra que seremos más pobres de lo que somos en el futuro. No, no lo hace. Muestra que nos irá mejor si salimos con ese acuerdo. El Reino Unido hará historia convirtiéndose en el primer Estado que abandone la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. Venga, pero por favor. Decía Pedro Sánchez, con el acuerdo sobre Gibraltar gana España. Parece que después ha habido una pelea por las interpretaciones. ¿Qué pensáis? ¿Quién gana y quién pierde con ese acuerdo sobre Gibraltar, barra libre? Ni tanto ni tan calvo, ¿no? Pedro Sánchez King Kong saca pecho diciendo que prácticamente ha salvado a España, su futuro y su historia en el caso de Gibraltar, y creo que lo que ha ocurrido es pura y simplemente reconocer ya lo existente. No hay, a mi juicio, ninguna novedad sustancial con respecto a la etapa anterior. La única cuestión de fondo es, obviamente, que lo que se ha conseguido Pedro Sánchez es no retroceder. Ahora bien, lo que me parece increíble es esta operación de propaganda política que está haciendo Pedro Sánchez con un tema donde es el tema 1.527.000 de la Unión Europea y que obviamente tiene muy poco que ver con el debate real de España y de Gran Bretaña, ¿no? Eva. Pues nosotros en Andalucía la definiríamos como esto es una chalaura, porque realmente ha sacado pecho de algo que
no tiene ningún impacto. Es decir, el problema de Gibraltar, en general en Andalucía sobre todo, es la relación de profunda dependencia que tiene el campo de Gibraltar con el Peñón. Que tenemos 13.000 personas que pasan todos los días a trabajar, no saben qué va a pasar, ni con sus pensiones, ni con sus condiciones ahora mismo. Y ya no solo eso, sino todo el trabajo que hay alrededor y que se genera. En vez de solucionar eso, tenemos un montón de noticias que dicen lo hemos solucionado todo, y que cuando miras dices ninguno de los problemas. Ni el de reindustrialización, claro, no, pero no hay nada. Uno de los problemas... ¿El cómo? La gente vive de eso, del tabaco. Claro, es que el contrabando, tú no puedes anunciar que vas a hacer una persecución, o como ha hecho Borrell, ir allí y decir vamos a presentar una proposición no de ley para luchar contra el narcotráfico y la economía sumergida, y dices pues que se mueran. Porque básicamente ese es el gran problema que tiene la comarca del campo de Gibraltar. Entonces no ha resuelto nada. Lo que se pedía era una política fiscal propia en esa zona para el periodo de transición, cómo se reindustrializaba. Si eso no está sobre la mesa, usted ha presentado nada. Pero eso es para la época de transición, no para ahora. No, pero que no ha presentado nada. No está en agenda. Es decir, lo que ha presentado es cuidado, y lo único que podían haber dicho, que era ¿qué hacemos con el tráfico aéreo del aeropuerto de Gibraltar?, está fuera también, con lo cual... Pero a ver, bueno, ibas a hablar... No. Pero solo una anotación. Me encanta que se autorregulen mis invitados. Esto no ocurre en ninguna tertulia, que unos invitados se dan la palabra a otros. No, lo mío es breve, porque no lo sigo tanto, pero a mí, o sea, lo que se trataba ahí era de frenar el que había un retroceso en el acuerdo, o por lo menos una bomba de relojería que había dejado los negociadores británicos con el beneplácito o la alevosía y nocturnidad de la noche del señor Barnier, negociador europeo y francés. Entonces se trataba simplemente de eso, o sea, de volver a los términos anteriores. Y no había habido ningún interés de parte de España de negociar eso en esta fase, mientras el Reino Unido sigue siendo parte de... Entre otras cosas porque lo hemos hecho así desde que entramos en la Unión Europea. O sea, a otro socio no empiezas a sacarle que esto es colonia, que lo vamos a descolonizar, que te vamos a fastidiar, pero que en realidad... O sea, entonces ha sido esa relación suave y tal y cual, pero ahora sí ya, si dejan de formar parte, pero eso es cuando empiezan a dejar de formar parte, para el convenio futuro, eso ya es otra historia. Entonces, ¿yo qué creo que ha hecho Sánchez con esa operación de propaganda? Frenar simplemente la operación de propaganda que había de sectores ultraconservadores, haciendo otra vez de eso una bandera nacionalista tal y cual, que hasta eso yo creo que ha influido en las elecciones andaluzas, te lo digo yo. Hermenegildo. Sí. Pero mira, yo creo que siempre hay que fiarse de lo que te hacen y no de lo que te dicen, ¿no? Entonces, me he tomado la verdad es que no sé si es una pérdida de tiempo o no, pero me he tomado el trabajo de leerme el protocolo sobre Gibraltar. Y entonces, el acuerdo del Brexit tiene 3 protocolos, uno sobre Irlanda, otro sobre las bases de soberanía británica en Chipre y otro sobre Gibraltar. Bueno, pues el de Irlanda y el de las bases de Chipre, el protocolo entra en vigor a partir de la terminación del periodo transitorio. El protocolo de Gibraltar termina cuando termina el periodo transitorio, es decir, cuando termina en el año 2021, creo recordar que es. Depende de la prórroga. Sí, depende de la prórroga, puede ser una pata adelante. Se va a terminar este protocolo. Y este protocolo lo único que dice es que España y el Reino Unido se tienen que poner de acuerdo en los siguientes temas. Tema migratorio, fiscal, tabaco, medio ambiente, pesca y aduanas y uso del aeropuerto. Con lo cual, lo que tenemos es decir, en primer lugar, no hay más que leer el prólogo o la exposición de motivos del protocolo para darse cuenta de que de referencia al colonialismo, etcétera, cero. Lo que dice es taxativamente el Reino Unido es el responsable de las relaciones diplomáticas, de las relaciones externas de Gibraltar. Y luego reitera, como se va a dejar de aplicar el derecho de la Unión al Reino Unido y por tanto a Gibraltar, vamos a entrar en este protocolo. Pero yo creo que hay un elemento de lectura distinta y mucho más importante. Gibraltar, desde la perspectiva de la Unión Europea, importa cero. Es decir, efectivamente tiene un impacto muy localizado en el campo de Gibraltar, en la línea. Hay 11.000 linenses que todos los días cruzan la verja, pero desde una perspectiva financiera más allá de lo que importa de Gibraltar son 2 cosas. Primero, que en los famosos túneles de la Segunda Guerra Mundial alberga los sistemas informáticos de todas las casas de apuestas del mundo, o sea, el juego online
está residenciada en Gibraltar, y eso es lo que hace que los habitantes de Gibraltar tengan una renta per cápita de 80.000 euros frente a la renta per cápita de 14.000 que tendrán en la línea, y que por tanto hace muy difícil pensar, o sería muy utópico, que los gibraltareños quisieran convertirse en habitantes en igualdad de condiciones. Y luego otro tema mucho más importante, que yo creo que por ahí va lo del gol de Barnier, que no es un gol casual, que es la pertenencia del Reino Unido a la OTAN. Es decir, aquí lo que juega mucho más peso es la OTAN y la defensa de Europa occidental y los intereses estratégicos de Estados Unidos y el Atlántico Norte, porque Gibraltar es la llave del Mediterráneo, es base donde pueden entrar submarinos de propulsión nuclear, que otro tipo de consideraciones. Es decir, vamos a olvidarnos de debates y de tonterías y de zarandajas. Aquí, cuando las horas del reloj se ponen a las 12, lo importante es quién controla Gibraltar desde una perspectiva de defensa o desde una perspectiva militar. Y hoy por hoy, si comparamos, yo soy hijo de marino y me gusta la Armada Española, pero si comparas la Navy con la Armada Española desde una perspectiva de a ver quién asusta más, parece que todavía los ingleses nos llevan un poco de delantera. Sí, desde Trafalgar no levantamos cabeza. Gerardo. No, bueno, a mí también yo tengo la misma impresión que Lola, es decir, que se trata como de una gesticulación, ¿no?, que hace Pedro Sánchez, sobre todo pensando en la derecha, porque, claro, tú lees el acuerdo y lees el resultado final y la verdad que todos los actores pueden salir contentos con alguna interpretación a su favor, ¿no? Es decir, puede salir Theresa May y decir que efectivamente no se ha desconocido la soberanía del Reino Unido, y eso es cierto. Pedro Sánchez dice que se reconoce que España va a tener que decir algo en el asunto, y efectivamente eso también es real, ¿no? Por lo tanto, no se ha producido un cambio de fondo, ¿no? Pero es verdad que ni Pedro Sánchez da una respuesta adecuada, por ejemplo, al tema del campo de Gibraltar, que hubiera sido una oportunidad también para hacerlo de manera fuerte. No se ha hablado de Gibraltar como paraíso fiscal, que es un problema, digamos, real, y que es un problema, digamos, importante sobre el que se tendría que haber hablado. Y en realidad esto aleja, porque yo soy de la opinión, al menos, que en esto seguramente, mientras que la derecha desde el franquismo tuvo unas políticas con Gibraltar tremendas, militaristas, con esta retórica, ¿no?, de la recuperación, de la reconquista, la verdad que las políticas más inteligentes, a mi juicio, fue la de Rodríguez Zapatero, ¿no?, que lo que primero que hizo allí fue constituir un foro tripartito para el diálogo, Moratinos, pues enviar allí a Moratinos, ¿no? Es decir, sería deseable que Pedro Sánchez, en lugar de gesticular, resolviera estos problemas de fondo que decíamos, fiscales, la situación del campo de Gibraltar, y asumiera una política de diálogo que fuera en este sentido. Porque otra política de soberanía, yo para mí no tiene ningún tipo de cabida, aunque entiendo que esto lo hacía preocupado por la derecha. Eva. No, sí, dos apuntes. El tema medioambiental es verdad que no he recogido, pero el mayor problema medioambiental que tiene esa zona es precisamente con todos los buques y los submarinos que entran. Y el tema del carburante ha quedado bastante... Es lo del bunkering, lo de las gasolineras flotantes. Sí, pero es una de las cuestiones que ha quedado como más aislada. Y pesca, que es también otro de los problemas graves que tiene el Brexit en general y la zona de Cádiz en concreto, también ha quedado bastante poco claro. Lo que han dicho es, bueno, esto ya cuando lo terminemos todo lo hablamos. Entonces, y eran dos de los temas fundamentales que había para toda la zona del campo de Gibraltar y en general la provincia de Cádiz. Y este es uno de los temas por los que se plantea esto es una chalaura. Si no me resuelves dos problemas cruciales, no me has resuelto verdaderamente gran parte de lo que yo quería resolver. Pero es que fíjate, perdona un apunte muy rápido, es que la oportunidad perdida está justamente en haber enseñado los dientes y más músculo a la hora de decir, oiga, no voy a aceptar un Brexit en estas condiciones si no se resuelve en el protocolo todos estos temas. Los irlandeses lo han resuelto perfectamente. Tienen en mente el acuerdo de Viernes Santo y eso sí es un tema de política interna para el Reino Unido. Pero el caso de España es que yo lo que veo el protocolo dices es que esto es como tú dices, una chaladura o simplemente un papel mojado, ¿no? Porque dices, oiga, vamos a seguir negociando. Bueno, pues estupendo. Para eso no hacen falta alforjas, ¿no? Sí, sí. Para no repetirme, creo que era solo poner un apunte, o sea, al final terminamos debatiendo una cosa que me chirría, que igual lo que pasó en esa negociación y siempre cuando viene el tema, de una forma eurocéntrica y colonial. Yo hasta hoy, o sea, eso de que no, porque cómo pensó Sánchez o Teresa, cómo lidiaron con su oposición o cómo utilizaron eso, o cómo tienen que hacer para solventar. Ojo que yo pregunto, quizá hay algunas decenas de miles de personas que viven en Gibraltar que tengan algo que decir y a lo mejor consultársela sería interesante.
dijo ahí. Manolo. Yo es que me pilla un poco, como diría yo, ¿no? Esto de la chalaura me pilla un poco como diciendo, hay que ver, con la cantidad de problemas que nos da el mundo británico, que tengamos que centrarnos en el problema de Gibraltar. Fundamentalmente porque yo también lo miro como Hermenegildo desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Y muy cerquita de allí hay una cosa que se llama Rota. Y en Rota lo que hay... Entonces el problema que yo tengo es un problema para mí complejo, ¿no? Es decir, tenemos dos enormes instalaciones militares que miran a Rusia, fundamentalmente. Una de ellas en Rota, donde están presentes los norteamericanos activamente. ¿Y eso qué tiene que ver con la seguridad de España y el futuro del país? Porque los dos están en la OTAN. Es decir, es necesario para nuestro país tener y ser parte de un dispositivo bélico de enormes dimensiones que apunta y es un elemento de agresión directa, a mi juicio, contra Rusia, fundamentalmente. Cuando además tenemos eso mismo duplicado en Gibraltar. Bueno, si lo paga otro... No, pero lo que decir es que a mí eso me preocupa mucho. Es decir, no es lo mismo tener una base española en Rota, con todas sus consecuencias, de ser parte de un dispositivo político-militar de enormes dimensiones que pone a Andalucía y España en situación, a mi juicio, de grave riesgo estratégico. Con una cosa añadida, que parece que no, eso nos sitúa a nosotros nuclearizados, porque los que llegan a Rota son submarinos nucleares, no dejan las bombas antes y luego entran, son submarinos nucleares. Y hay todo un dispositivo que unifica Morón, Rota y alguna cosa más, que está en el marco de un proyecto estratégico que depende directamente de su uso de Estados Unidos. Yo creo que eso es una cosa muy grave. Aquí llegamos a uno de los grandes debates de lo que implica en este caso el Brexit. Lo hemos dicho en este programa, De Gaulle nunca hubiera permitido la incorporación del Reino Unido a la Unión Europea. Esta es la gran traición de Pompidou, extraer el portaaviones de los norteamericanos, que es un freno permanente al desarrollo político y militar de la Unión. El Reino Unido siempre defendió, después de la caída de la URSS, la ampliación al este, que era una manera de vaciar de contenido político la Unión Europea. Bueno, ahora cuando se produce el Brexit, es muy llamativo que los franceses, pero sobre todo los alemanes, que se quitan, digamos, su complejo militar, empiezan a decir, a lo mejor hay que compartir esta bomba que tienen los franceses y convertirla en una bomba europea. Ya que el dinero lo ponemos nosotros y la dirección económica de la Unión la ponemos nosotros, compartamos la bomba y compartamos incluso ese asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ponemos siempre a un francés, pero compartimos ese asiento. Y parece que vuelve a surgir el debate sobre si Europa tiene que tener una capacidad militar propia. Claro, esto redefine por completo lo que significa militarmente Gibraltar en una Unión Europea en la que no esté el Reino Unido. Lo llamativo es que nadie en España haya puesto encima de la mesa esta cuestión. Mientras todos pertenezcamos al mismo sistema de defensa europeo, que es un sistema estadounidense que plantea sus contradicciones, nuestras relaciones con Rusia las definimos nosotros o las tienen que definir los norteamericanos o, digamos, sus subalternos polacos. La relación de Alemania con el gas ruso es algo que tiene que estar definido por la Unión Europea o por los Estados Unidos. Creo que eso está encima de la mesa cuando se discute del Brexit y de Gibraltar en el contexto en el que el Reino Unido se va, con todas las consecuencias. Es que además se produce un fenómeno que a mi juicio tiene una gran importancia, Pablo, que es el tema siguiente, ¿no? Un ejército europeo sería un ejército más barato y más pequeño. Es decir, el problema que nos tenemos ahora con las propuestas es una cosa muy curiosa. Llega Francia y admite en su primer acuerdo que hicieron este año en junio, admite a Gran Bretaña en el acuerdo de intervención que Francia ya ha liderado, donde está, por cierto, España. En segundo lugar... De defensa, dices. Sí, de defensa. En segundo lugar, en el PECO, en la política... en la política estructurada, ¿no? Y de cooperación estructurada. Bueno, ahí también quiere entrar Gran Bretaña. Es decir, se sale,
pero quiere estar dentro de la política de defensa. Se va a mantener en todo el periodo de transición si prospera el acuerdo que se ha firmado. Entonces digo, o sea, se han asegurado de seguir ahí. Esa contradicción es lo que hace, a mi juicio, que lo que yo decía antes, ¿no? Que es que Gran Bretaña siempre le ha ido muy bien en la Unión Europea porque siempre ha comido aparte. Está dentro en lo que le interesa, está fuera cuando no le interesa, y que al final nunca acabas de saber exactamente qué hace, ¿no? Yo por eso creo que la política de Corbyn ha sido no meterse mucho en lío, hacer una potente agenda de cambio, de recuperación, de soberanía, que ya la tienen, y desde ahí plantearse en serio qué tipo de relaciones con la Unión Europea, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace apasionante, a mi juicio, el próximo periodo en Gran Bretaña, ¿no? Mira, yo creo que hay una cosa que es importante hasta ahora que tampoco hay que minimizar, que es que en Inglaterra, en el Reino Unido, se transponían las directivas comunitarias y se aplicaban los reglamentos, y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea era el que tenía la última palabra. Entonces, esa unicidad o esa posibilidad de que siga manteniéndose la aplicación del derecho de la Unión, pues es el gran interrogante después del periodo transitorio, porque si dejamos de tener todas las ventajas de las directivas y de los reglamentos y de un Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues obviamente eso sí va a determinar una integración que antes sí existía, con todas las particularidades y las especialidades. Hay otros países que mantienen su soberanía monetaria, que no están dentro del euro y están dentro de la Unión Europea. Pero yo creo que justamente los elementos determinantes van a ser la política de defensa, la política económica. Yo creo que el Reino Unido tiene la suerte y al mismo tiempo la desventaja de tener la City de Londres. La City de Londres ya es una institución que funciona autónomamente y que ningún país europeo puede permitirse el lujo de prescindir de ella. De hecho, todos los intentos que ha habido por atraer a empresas a otros países han fracasado estrepitosamente. Yo estuve ayer en Londres y la City, que era donde tuve que ir, seguía siendo igual de boyante, con la misma actividad, no había caras tristes, no había gestos de preocupación y seguían manteniéndose todas las transacciones como hasta ahora y se van a seguir manteniendo. No porque el Reino Unido diga me voy a ir, el resto de los países europeos van a dejar de operar por medio de la City de Londres. En todo caso, yo no creo que sea tan así. Ya ha habido contención de la inversión de parte de grandes empresas ante la incertidumbre, por ejemplo. Otra cosa es que el nudo gordiano de la City, el nudo de la City siga existiendo y que por mucho que Frankfurt o quien sea se empeñe en llevárselo allí, eso no va a ser así nomás. Pero la City misma fue uno de los grandes lobbies a favor de mantenerse. Claro. Y cuando no lo lograron, todos los principales bancos que están ahí empezaron a abrir sucursales en el continente para asegurarse. O sea, ellos ya han buscado la forma de protegerse. Sí, pero te quiero decir, sí que va a haber cambios y sí que va a tener costos. Y va a tener costos para los dos lados del Canal de la Mancha, económicos me refiero. Yo me remito a lo que decía el Le Monde con mucha audacia cuando todo este lío empezó. Decían que la señora May no se había situado muy bien en el mapa y que se creía que estaba mucho más lejos del continente y mucho más cerca de Estados Unidos de lo que realmente la isla está, aparte de no darse cuenta del todo de lo pequeña que es la isla. Ciertamente yo creo que uno de los cálculos en alguna gente tibia, sobre todo del Partido Conservador, pero quizás también algunos laboristas que estaban a favor de la salida, era contar con una alianza mucho más expresa con Estados Unidos y además de los tratados de la nueva generación, que ya no son solo económicos. Y de repente llegó Trump y entonces todo el plan ese se vino abajo. Porque por activa y por pasiva les ha dicho ya 2 veces a Theresa May que no quiere saber nada de ningún tratado comercial. Entonces ahí un poco la estrategia se les fue al carajo. O sea, aparte de la incertidumbre también es esa. Es que si ¿no? te fijas bien... Y entonces vamos de mentira en mentira hasta la hora de la verdad. Pero la hora de la verdad también ha llegado para Corbyn. O sea, yo no estoy del todo de acuerdo en que esa ambigüedad, pues bueno, para ganar tiempo y tal, para no destapar las cartas, pero al final no hay un proyecto. Y eso va a tenerlo que definir. Y yo creo que ahí hay un sector importante del Partido Laborista que cree que se puede reconducir ese malestar de esas zonas industriales a favor de una política de izquierdas y continental. Y quería un poco añadir en ese sentido que eso de que no vuelva a haber un referéndum, hombre,
el resultado fue muy ajustado. También habrá que pensar en los derechos y los intereses de todos los que votaron en contra, donde no solo hay esa dispersión geográfica y de clase social, sino que la inmensa mayoría de los jóvenes estaban entre quienes lo rechazaron. Entonces están definiendo algo que va a marcar al Reino Unido para 2 o 3 generaciones. Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, misma, en este caso ya no hay pregunta, conclusiones de cada invitado. Empiezo contigo, Manolo. Pues yo, cogiendo el hilo que lanza Lola, ¿no? El problema que yo creo es que lo de la ambigüedad de Corbyn es mucho más eficaz que la realidad de la Unión Europea. Si hoy tenemos los 2 grandes personajes que aparentemente guían la Unión Europea, están viviendo sus peores momentos, que es Merkel, que va a desaparecer pronto de la política, y Macron, que no sé si llegará al final de su mandato. Es decir, estamos ante una situación enormemente complicada en la Unión Europea, donde es, a mi juicio, muy previsible su próxima desintegración. Y claro, en esa perspectiva, todo eso lo único que le da razón es a los euroescépticos, como se dicen ahí. Yo no soy euroescéptico, yo estoy en contra de la Unión Europea, no soy nada, es que se llaman euroescépticos, pero yo no soy euroescéptico, yo estoy en contra. Pero desde esa perspectiva, a mi juicio, lo que aparece con mucha gravedad es esta desintegración, que yo creo que favorece las opciones que tiene Corbyn en este futuro. Gerardo. Bueno, no, yo coincido, ¿no? Que como decía al comienzo, que me parece que es un episodio del gran desorden europeo donde Europa no tiene capacidad para intervenir en un mundo que es multipolar, pero no tiene un papel propio, digamos, en esto, y el Brexit es un ejemplo de eso, ¿no? A mí me parece que la única esperanza que tiene Europa en muchos sentidos en este momento pasa por el Reino Unido y por lo que puede hacer el Partido Laborista. Pero el Partido Laborista tiene que hacer 2 cosas al mismo tiempo que son efectivamente complicadas. Es decir, impulsar una política que cuestione esa deriva neoliberal que ha tenido la Unión Europea en los últimos tiempos, pero al mismo tiempo hacerlo desde una perspectiva que no implique fortalecer las tendencias xenófobas, que no implique un repliegue nacionalista que pueda coincidir con un momento de auge de la extrema derecha. Entonces el reto es cómo hacemos eso al mismo tiempo, es decir, cómo impugnamos esas políticas de la Unión Europea, que efectivamente cada vez aparece como más irreformable, pero hacemos esas políticas que tengan un sentido nacional, pero que apunten de alguna manera a la reconstrucción de algo alternativo. Cuando la Sociedad de las Naciones se hundió, vino Naciones Unidas. Si la Unión Europea se desintegra, lo que tendríamos que batallar es por conseguir que se articule alguna cosa diferente. E incluso en una materia como defensa, que lo planteaba Sara ahora, yo creo que plantear el tema de la defensa en un momento que está creciendo la extrema derecha en Europa es complicado. Por lo tanto, plantear un modelo de defensa común tendría que hacerse también contra esa extrema derecha para que no sea utilizado en un sentido que no nos gustaría. Lola, tu minuto. Bueno, en medio de ese mundo polarizado, incierto, donde la globalización ya es un hecho, no se puede revertir, está ahí y se ha desarrollado sin brújula ni mapa, nos va a ir mejor en una Europa integrada que país por país, sobre todo si no somos Reino Unido, pero aún siendo Reino Unido. Entonces yo creo que sí que hay que transformar la Unión y que esas pulsiones se tienen que hacer desde dentro y que el Reino Unido va a pasar por un periodo bastante incierto, que las elecciones, si es que las hay, no resolverán y quién sabe si un segundo referéndum. Eva. Sí, bueno, en cuanto al Reino Unido, efectivamente yo coincido que no se va a resolver nada, porque además los intereses son contrapuestos completamente entre los del norte de Irlanda, los laboristas que no terminan de definirse o los conservadores. Pero yo creo que esto es un aviso a navegantes. O sea, Europa, la Unión Europea se deshace por los bordes. O sea, se está deshaciendo por Italia con unas posiciones, se está deshaciendo por recientemente Andalucía con la aparición de nuevas formas políticas, se deshace también por, o sea, no me refiero a los bordes en las peores condiciones, sino en general los países, y también por Reino Unido. Lo que nos tiene que hacer meditar es, este modelo es evidente que no le sirve a nadie, más que solamente a una pequeña pero muy cuantitativamente grande en cuanto a votación de partidos, pero muchos no están de acuerdo. Es decir, ni por la parte de la extrema derecha ni por la parte de la izquierda y el laborismo nos sirve este modelo de Unión Europea, y lo que tendríamos que estar pensando es si esto va a seguir ocurriendo. Lo que ha ocurrido en Reino Unido va a seguir ocurriendo en más países. Cada vez son más voces las que dicen este modelo no nos sirve.
tendremos que ver si queremos, lo que decía Gerardo, si dejamos que pase la salida por la derecha y aquí autarquía, o establecemos unos nuevos marcos que sirvan para fundar una nueva Unión Europea en la que sí quepamos todos. Cuando están dinamitando dos de las cosas fundamentales, la parte económica, que ya la dinamitaron completamente, pero otro de los grandes consensos de nacimiento de la Unión Europea, que es la lucha contra el fascismo, también se va dinamitando por otro lado. ¿Qué podemos construir? Yo creo que es el gran reto que tenemos. Hermenegildo. Yo creo que se nos ha olvidado cómo era vivir fuera de la Unión Europea. Y se nos ha olvidado que nuestra vida cotidiana está muy condicionada por la Unión Europea en multitud de aspectos, desde el suministro eléctrico, desde la generación de energía, desde la libre circulación de hortalizas y lo que comemos todos los días en nuestras mesas, desde el punto de vista de educación, con el programa Erasmus, que yo creo que ha sido uno de los elementos que más está contribuyendo a la cohesión europea, las transferencias financieras, el hecho de que viajes y ya no exista el roaming. Es decir, son una serie de cuestiones que es muy difícil desmantelar, por no decir imposible. Y el Reino Unido es consciente también de esa misma situación. Por eso el acuerdo de Brexit es tan complejo y por eso el periodo transitorio se ha dejado totalmente abierto. Es decir, lo mejor que tiene este acuerdo es que no hay una fecha. Lo mejor que tiene este acuerdo es que las partes lo único que han acordado es seguir negociando. Beto. Proyecto de defensa europeo. Con Reino Unido será siempre más difícil, estará poniendo pegas todo el tiempo, pero yo prefiero los enemigos cerca que lejos. Entonces creo que regalar, del punto de vista del sistema de defensa, Reino Unido los brazos de Estados Unidos es un error. El tema del Brexit, o sea, yo creo también fuera de la Unión Europea hace mucho frío, no nos olvidemos, si no, no estaría generando la incertidumbre que genera en la sociedad británica ahora mismo. Creo que por eso una posición de izquierda hay que ser valiente, o sea, y ese discurso falta. Yo creo que sí, ser de izquierda es defender un nuevo referéndum y deslegitimar lo que hubo, no porque vamos a desconsiderar la democracia, como decía Hermenegildo ni Gerardo recuerdan aún, es porque de partir de ese referéndum, el referéndum fue contaminado porque, como comentaban, fue el responsable histórico de Cameron que puso un referéndum que no respondía a 70% de la ciudadanía como en Cataluña, respondía a una minoría que él quería cerrar la puerta al UKIP. Y después, a lo largo del proceso, hubo un fraude masivo a partir de Steve Bannon, que el de New York puso esos días, y hay que investigar y poner el acento ahí porque van a seguir haciendo eso con Bolsonaro, Brexit, Trump y muchísimas gracias, Beto. Muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache.